Enviamos un saludo a Miguel Ángel de la Cruz, es gerente de Ampel Consultores Asociados, y en esta ronda de entrevistas de actualidad, Miguel Ángel nos gustaría que nos diera respuesta a una cuestión que está sobre la mesa. En los últimos días continuamente estamos viendo imágenes tomadas con drones, fumigando y con otras acciones. ¿Qué impacto están teniendo los drones y la crisis sanitaria del coronavirus, del COVID-19? Buena pregunta. Yo creo que para eso tendríamos que directamente remitirnos a que realmente estamos asistiendo a un cambio en el orden mundial. Esta enfermedad va a cambiar muchos de nuestros hábitos y costumbres, y uno de ellos es un poco el uso y la democratización del espacio aéreo más cercano de forma individual. Efectivamente, estamos viendo a diario en los medios de prensa los diferentes usos que se les está dando a los drones con respecto a la enfermedad y la cantidad de policías locales que están utilizándolo, sobre todo, ¿no? Quizá el primero que se nos venga en la cabeza puede ser el de la fumigación, pero también se está utilizando con altavoces para alertar a la población, e incluso a través de cámaras espectrales térmicas se puede detectar la temperatura de la persona y discriminarla si es que tiene una temperatura superior a los demás, de tal forma que podemos incluso intuir un contagio. Quizá lo interesante de todo lo que está pasando con los drones y el coronavirus es que un dron tiene unas utilidades que nos puede ofrecer en este momento que no existe comparativa con ninguna otra máquina. Porque, ¿qué es exactamente un dron? Bueno, es que es otra de las preguntas, ¿no? Un dron, tal y como lo entendemos y estamos viendo en los medios de comunicación, que es el que nos está enseñando, pues es un aparato, pero tenemos que tener en cuenta que este aparato nos permite tener una situación visual diferente ante cualquier situación. Es decir, podemos ver desde arriba con un mínimo coste, es decir, no es un coste exagerado el tener un dron y el poder utilizarlo en situaciones como las que estamos viviendo. Tenemos que tener en cuenta que tiene unas herramientas, que un dron puede tener un soldador, puede tener una radial, existen drones también que pueden extinguir fuegos. Tienen diferentes cámaras térmicas, como hablábamos antes también, y sobre todo lo que nos permite utilizarlo en búsqueda y en cualquier situación que implique la diferencia de temperatura, ¿no? Es decir, por ejemplo, en labores de vigilancia. También son anfibios, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que lo importante es que tengamos a la cabeza que además de estas herramientas, tal y como estamos contando, en breve lo que veremos surcar por los cielos de nuestras ciudades son drones con pasajeros dentro. Incluso vivir lo que es la carrera futurista de la guerra de las galaxias, es decir, que tengamos presente de que lo que hoy es un dron con esas herramientas y esos usos, ya hay proyectos y ya se está poniendo en marcha en diferentes ciudades a lo largo del mundo, entre ellas Sevilla, por ejemplo, o es lo que había planteado antes de la coronavirus, que ha paralizado todo esto. Es el primer experimento con un dron turístico en el que iría con pasajeros. ¿Va a impactar la tecnología dron en el mercado laboral, en el ambiente laboral? Pues mira, ten en cuenta que la visual del dron va a poder sustituir al ser humano en todos aquellos puestos de trabajo que consistan en subirnos a determinada altura o tener que recorrer a pie largas distancias. Es decir, si lo estamos viendo cómo lo aplican los apicultores para la búsqueda de campos de flores y que sus colmenas den más miel, y lo estamos viendo también en aerogeneradores, lo vamos a empezar a ver en sustitución de trabajos en altura.
La previsión que hay de puestos de trabajo en la Unión Europea es la creación de 140.000. Unos 11.000 puestos de trabajo relacionados con drones se van a crear en España. También es cierto que debido al clima privilegiado que tenemos con respecto al norte de Europa, es más fácil el desarrollo aquí de los drones que no en el país nórdicos, ¿no? Que tienen otra temperatura más agresiva y las limitaciones que puede haber con lluvia, nieve o viento, pues no las tenemos aquí en la medida que la tienen los de arriba, los del norte. Tenemos también que ver, yo creo, con lo que me has preguntado, creo que es interesante que analicemos qué pasó cuando entró el coche en nuestras vidas, ¿no? En la civilización. Hubo muchos que afirmaban que eso nunca sustituiría al caballo y, sin embargo, sí lo hemos visto como ha sustituido al caballo, ¿no? De tal forma que con la desaparición del caballo también desaparecieron muchísimas profesiones, entre ellas, por ejemplo, los herreros que hacían y ponían las herraduras a los caballos, ¿no? Esto mismo va a pasar con los drones, que van a desaparecer diferentes actividades y diferentes puestos de trabajo, pero sí que van a aparecer otros, ¿no? Es decir, ahora es necesario dar servicio precisamente a eso, ¿no? A las empresas que puedan de alguna forma acoplarse y dar servicio a todo el mundo del dron. Es decir, técnicos que puedan arreglar esos drones y sobre todo el campo de la investigación, que está todavía virgen. Va a tener un gran impacto la entrada del dron en el mercado laboral. Pues se nos está acabando el tiempo, así que vamos a la última pregunta, Miguel Ángel. ¿El dron cómo va a impactar en el área de la prevención de riesgos laborales? Bueno, tenemos que mirarlo como cualquier otra actividad, es decir, en cualquier otra actividad se está aplicando la ley de prevención de riesgos laborales, con lo cual, si tenemos en cuenta que esto es una máquina y así lo tenemos que ver, tendremos que aplicar el Real Decreto de Máquinas con lo que aplica al respecto, al igual que toda la ley del 95 de PRL, ¿no? Y todo lo que ha ido saliendo al respecto. Tendremos que formar en prevención a nuestros trabajadores pilotos, porque efectivamente implica, al ser una máquina nueva, una serie de riesgos nuevos también que hay que evaluar. Con lo cual, ¿cómo aplica la prevención a la prevención y haciéndote un resumen? En todo. Es decir, hay que analizarla como cualquier otra profesión. Pues nos quedamos con estas conclusiones, con que los drones en el fondo no van a estar muy alejados de nuestro futuro inmediato en el ámbito laboral, tampoco en la prevención de riesgos laborales. Muchísimas gracias por sus respuestas, Miguel Ángel Ruz, gerente de Ampel Consultores Asociados. Muchísimas gracias y un saludo a vosotros. Buen confinamiento para todos.